Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Oremos. Dios nuestro, tú, que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces, las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió, sola, delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto.
jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado en sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, encomendándoles hoy tener muy presente esta solemnidad, o sea, fiesta grande, donde recordamos a Pedro y a Pablo. Eran 12 los apóstoles, uno de ellos era Pedro. Pablo no era del grupo original de los 12, pero sabemos que Dios lo llamó a ser apóstol, como lo dice él en 1 Corintios 9, apóstol por voluntad de Dios. Ambos se dedicaron a evangelizar el mundo occidental, sobre todo Roma. Imagínense ustedes, todavía están las tumbas de Pedro y de Pablo en Roma, y le debemos mucho al esfuerzo de evangelización de estos dos apóstoles
Por eso hoy recordamos especialmente al Papa Francisco, pidiendo por su salud, y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, como decíamos, conocer la vida de los apóstoles. Una persona me dijo que había perdido la fe católica porque decía, bueno, es que el predicador me dijo que era un enviado de Dios y que él era apóstol también. Y cierto, todos somos apóstoles. Apóstol viene de la palabra apostelo, que quiere decir envío o enviado. Todos tenemos una misión apostólica, pero nombrarse uno apóstol con un rango ya de predicador, de responsabilidad, esto es un robo, una usurpación. Hoy se nos presenta la vida verdadera de los apóstoles y el color es rojo en la liturgia, porque un apóstol no es aquel que predica y escapa, no es aquel que dice cosas y vive contrario. Hoy encontramos aquí dos imágenes de Pedro, ¿no? Pedro, que definitivamente está prisionero y ciertamente está encadenado, y de pronto el ángel se le aparece y él escapa, y es muy divertido porque Pedro en la madrugada sale, toca la puerta de una casa, la muchacha no le abre, al fin el pobre Pedro le dejan entrar en la casa, ¿no? Y es el Pedro al cual el Señor confió algo muy especial. El Papa es un obispo, pero es el obispo de Roma y es sucesor de Pedro. Imagínense que el Señor le dice: Pedro, mira, ciertamente sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No era una piedra que estaba ahí tirada, no. Es Pedro, Petrus, viene de Kefas. Kefas en griego quiere decir piedra. Él se llamaba Simón. La importancia del Papa para la unidad y también la enseñanza de la iglesia. Entonces, esta imagen de un Pedro que confiesa quién es Jesucristo. Un hombre que tenía sus momentos de debilidad, pero que también tuvo el valor de morir al final mártir en Roma. Y San Pablo, de San Pablo nosotros no tendríamos suficientes palabras, ¿no? Pero hoy encontramos su testamento, cuando él dice: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Pedro fue crucificado al revés, cabeza abajo, ¿verdad? Porque lo pidió, y Pablo, como era ciudadano romano, tuvo el honor de ser decapitado. Pero ¿qué hizo Pablo? Toda su vida fue fiel a Jesucristo. He corrido la meta, he perseverado en la fe. Ahora me espera la corona. Qué lindo lo que dice Pablo, qué hermoso, que cada cristiano, cada padre de familia dijera: yo he perseverado la fe para mis hijos. Yo he mantenido lo que creí y creo de mis padres. Hoy que todo el mundo se cambia la religión como cambiarse camisa. Modelos de fidelidad, modelos de apostolado. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿conocemos por qué la Iglesia es apostólica? Una, santa, católica y apostólica. Recordamos que es porque está fundada no en un señor que puso una iglesia o una mega iglesia o una super casa de Dios, sino porque los apóstoles dieron su vida, fueron mártires por lo que predicaban. Y la segunda pregunta: escuchamos con aprecio el magisterio del Papa Francisco. Ustedes saben que el mundo de hoy es el mundo del tweet, del YouTube, del WhatsApp. Cualquiera dice cualquier cosa y ahí vamos todos muchas veces entrando en duda. Somos fieles a la enseñanza del Papa Francisco y también a este espíritu misionero de San Pablo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración
Queremos dirigirnos a aquel que escogió a estos apóstoles para evangelizar un mundo que era muy difícil, y le decimos, oh Cristo, a Pedro el humilde pescador, a Pablo el magistrado judío, el gran fariseo, tú, Señor, los escogiste, cambiaste sus corazones y les diste la fuerza del Espíritu Santo para una tarea que humanamente no era posible. Gracias, Señor, por la enseñanza de los apóstoles Pedro y Pablo. Gracias especialmente por el ministerio del Papa Francisco, y que no falte, Señor, en tu iglesia quienes quieran, como Pablo, llevar siempre la misión hasta los confines del mundo, no solo con palabras, sino sobre todo con el ejemplo de dar la vida por el Evangelio. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación dice el Salmo 33, el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bueno, ¿quién puede decir esto? Pedro, que fue liberado de la cárcel, ¿verdad? Como leímos. Pablo, que muchas veces se liberó también de los perseguidores. Pero al final los dos murieron. Fueron matados. Fueron muertos como mártires. ¿Por qué decimos el Señor me libró? Porque el martirio no es el final vergonzoso de una vida, humillante. Cristo pensaban que estaba humillado en la cruz, era el comienzo de su victoria. Por eso, aunque pasaron por la muerte martirial, ellos son gloriosos. Pueden decir que el Señor los libró del temor a la muerte para tener el amor a la vida eterna. Pensando en estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, si tenemos alguna estampa, si no, busquémosla ahí en el Google, Pedro y Pablo, apóstoles. Es importante tener también las imágenes para tener una referencia. Decimos una vez más, el Señor me libró de todos mis temores. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. Recordar que la Iglesia es apostólica, ¿no? Hoy sabemos que la libertad religiosa es algo que pide mucho la Iglesia católica, porque hay países donde si tú eres católico o cristiano te matan. Recordamos esos más de 50 que fueron asesinados hace poco en Pentecostés por ser católicos. Los musulmanes les mataron, les quemaron, en fin. Pidamos que se respete la libertad religiosa, cada uno siga su conciencia. Pero, segunda propuesta, formemos la conciencia. Una iglesia no la puede fundar un señor ocurrente que quiere ganar dinero pidiendo el diezmo. Y quién sabe cuántas cosas más. ¿Qué se predica en estas iglesias? La unidad, la Eucaristía, el magisterio de la unidad en torno al Papa, María Santísima. Lastimosamente, muchos aplausos, muchas vivas. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo para que provenga una apostolicidad verdadera y seamos también como los apóstoles, misioneros hasta que Dios nos dé las fuerzas. Que esto sea posible por intercesión de estos dos apóstoles y la intercesión de María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.